Semiología de la Comunicación Social 2, Unidad 4. Libro Jesús Martín Barbero, Sara Corona Berkin. Ver con los otros. Capítulo 2. Visibilidades y visualidades. Parte 1. Para entender la trama de las temporalidades latinoamericanas necesitamos escapar de la secuencialidad progresiva moderno-europea. Y ha sido la chilena Nelly Richard quien mejor nos ha sabido sacar de ese enredo. Pues según Richard nuestra temporalidad no puede ser entendida como sucesividad, lo que viene linealmente después de la modernidad, sino todo lo contrario, como combinatoria de tiempos y secuencias, alternación de pausas y vueltas atrás, anticipación de finales y salto de comienzos. Richard, 1994, página 31, como desorganización-reorganización del tiempo que libera las narraciones de su sumisión al progreso y posibilita nuevas, inéditas formas de relación con el pasado, mejor, con los diversos pasados de que estamos hechos. Esa concepción de nuestros tiempos debe mucho a la benjaminiana figura del coleccionista tras luz, a la borgiana enciclopedia china que ilumina la envergadura cultural y política de las latinoamericanas formas de resistencia y reapropiación de la modernidad, burlas e ironías, disimulos y parodias que desordenan las secuencias de la historia oficial de los dominadores y desencajan los mecanismos de continuidad que hacían funcionar el centramiento estructural sobre una autoridad autoritaria. De la magia de la imagen al pensamiento visual. En el principio fue la palabra, dice la Biblia, en el principio fue el gesto, dicen los antropólogos, en el principio fue la imagen, dice el psicoanálisis, primero fantasma y después trazo, figura, Leroy Gouran, 1971, Metz, 1977. En todo caso, desde el principio la imagen fue a la vez medio de expresión, de comunicación y también de adivinación e iniciación, de encantamiento y curación. Desde su estructural infancia, más infans significa no habla, la imagen se resiste a ser legible, más orgánica que el lenguaje, la imaginería procede de otro elemento cósmico cuya misma alteridad es fascinante, de Bryce, 1992, página 59. De ahí su condena platónica al mundo del engaño, su confinamiento al campo del arte y su asimilación a instrumento de manipuladora persuasión religiosa, ideológica y comercial. En una civilización logocéntrica como nuestra la imagen no puede ser sino sucedáneo, simulacro o maleficio. No pertenece al orden del ser sino de la apariencia, ni al orden del saber sino de la engañosa opinión. Y su sentido estético estará siempre impregnado de residuos mágicos o amenazado de travestismos del poder, político o mercantil. Contra toda esa larga y pesada carga de sospechas y descalificaciones que se abre paso una mirada nueva que, de un lado, rescata la imagen como lugar de una estratégica batalla cultural, y, de otro, descubre la envergadura de su mediación cognitiva en la lógica tanto del pensar científico como del hacer técnico. Frente a la globalización económica y tecnológica, que disminuye la importancia de los territorios devaluando los referentes tradicionales de identidad, contradictoria y complementariamente las culturas locales y regionales se autorrevalorizan exigiendo cada día una mayor autodeterminación, que es a la vez derecho a contar en las decisiones económicas y políticas y a contarnos sus propios relatos. La polisemia del verbo contar no puede ser más significativa. Para que la pluralidad de las culturas del mundo sea políticamente tenida en cuenta es indispensable que la diversidad de identidades nos pueda ser contada, narrada. Pues la relación de la narración con la identidad no es solo expresiva sino constitutiva, la identidad es una construcción que se relata, no hay identidad cultural si no es contada. Marinas, 1995. Contada en cada uno de sus idiomas y, al mismo tiempo, en el lenguaje inirmeay que hoy los atraviesa de un doble movimiento, el de las traducciones de lo oral a lo escrito, a lo audiovisual, al hipertexto y ese otro aún más ambiguo pero igualmente constructivo que es el de las apropiaciones y los mestizajes, el de las hibridaciones. En su sentido más denso y desafiante, la idea de multiculturalidad apunta ahí, a la configuración de sociedades en las cuales las dinámicas de la economía y la cultura mundo movilizan no solo la heterogeneidad de los grupos, y su readecuación a las presiones de lo global, sino la coexistencia, en el interior de una misma sociedad,
de códigos y relatos muy diversos, conmocionando así la experiencia que hasta ahora teníamos de identidad. La línea de cultura se ha quebrado, y también lo ha hecho con ella el orden temporal sucesivo. La simultaneidad y la mezcolanza han ganado la partida, los canales se intercambian, las manifestaciones cultas, las populares y las de masas dialogan y no lo hacen en régimen de sucesión, sino bajo la forma de un improvisado cruce que acaba por tornarlas inextricables. El anonimato no significa que la autoría sea comunitaria, sino que la fuente se ha desperdigado y, a la postre, extraviado. Sánchez Biosca, 1995, página 87. El extravío se manifiesta tanto en la crisis de la estética de la obra y del autor como en la fragmentación de los relatos. Con 10 sí, extraviada su fuente, la narración hubiera estallado en pedazos, asistirnos a la multiplicación infinita de unos microrelatos que se gestan en cualquier parte y se desplazan de unos medios a otros. El paradigma del flujo conecta hoy los modos de organización del tráfico urbano con la estructura del palimpsesto televisivo, y del hipertexto con las nuevas figuras de los movimientos sociales, étnicos, feministas, ecológicos. Y obviamente con las gramáticas de construcción de los nuevos relatos, Sánchez Biosca, 1989, en los que prima el ritmo sobre cualquier otro elemento, con la consiguiente pérdida de espesor de los personajes, el pastiche de las lógicas internas de un género con las externas estética publicitaria, del videoclip, etc., la hegemonía de la experimentación tecnológica, o mejor, de la sofisticación de efectos, sobre el desarrollo mismo de la historia. Como apuntábamos más atrás, el estallido del relato y la preeminencia lograda por el flujo encuentran su expresión más certera en el zapping con el que el televidente, al tiempo que multiplica la fragmentación de la narración, construye con sus pedazos un relato otro, un doble, puramente subjetivo, intransferible, una experiencia incomunicable. Visualidades, guerras de imágenes y batallas culturales. Si ya no se escribe ni se lee como antes es porque tampoco se puede ver ni representar como antes. Y lo anterior no es reductible al hecho tecnológico, pues es toda la axiología de los lugares y las funciones de las prácticas culturales de memoria, de saber, de imaginario y creación la que hoy conoce una seria reestructuración. Renaud, 1990, página 17. La visualidad electrónica ha entrado a formar parte constitutiva de la visualidad cultural, esa que es a la vez entorno tecnológico y nuevo imaginario. Pues lo que las nuevas visualidades provenientes de la televisión, el videojuego y el hipertexto ponen hoy en juego no es únicamente la hibridación de las lógicas globales del capital con las nuevas expresiones de un exotismo a admirar o a denunciar, sino hondas transformaciones en la cultura cotidiana de las mayorías. Y ello especialmente entre unas nuevas generaciones que no han dejado de leer, pero cuya lectura no corresponde ya a la linealidad verticalidad del libro sino a una todavía confusa pero activa hipertextualidad que, desde el cómic al videoclip publicitario o musical, y sobre todo en los videojuegos, conduce a la radicalmente nueva experiencia cultural que entraña la navegación por Internet. Lo que vino a agravar el peso cultural adquirido por la televisión tiene en América Latina una larga historia, la de una singular y decisiva batalla cultural. Pues cómo pueden entenderse el descubrimiento y la conquista, la colonización y la independencia del Nuevo Mundo por fuera de la guerra de imágenes que todos esos procesos movilizaron, se pregunta Serge Grusinski, 1994. Con 10 pueden comprenderse las estrategias del dominador o las tácticas de resistencia de los pueblos indígenas desde Cortés hasta la guerrilla zapatista, desde las culturas cimarronas de los pueblos del Caribe hasta el barroco del Carnaval de Río, sin hacer la historia que nos lleva de la imagen didáctica franciscana del siglo XV chica y al manierismo heroico de la imaginería libertadora, y del didactismo barroco del muralismo mexicano a la imaginería electrónica de la telenovela. Cómo penetrar en las oscilaciones y las alquimias de las identidades sin auscultar la mezcla de imaginarios desde los cuales los pueblos vencidos plasmaron sus memorias y reinventaron una historia propia. Mirando desde México, Grusinski ilumina los escenarios latinoamericanos en que se libra esa batalla cultural y responde a esas preguntas señalando 3 momentos claves. El primero se sitúa en los primeros tiempos de la colonización,
Entre la desconfianza y el didactismo franciscano que buscaba conjurar el uso mágico y fetichista que las comunidades indígenas tendían a hacer de las imágenes, y el aprovechamiento que los jesuitas hicieron de las potencias visionarias y las capacidades taumatúrgicas de la imagen. El ejemplo quizá más denso y espléndido de la guerra de cifranuentos y resignificaciones de que está hecha la historia profunda de nuestros países pasa por la amalgama de inunoágenes que hacen y deshacen la significación religiosa y profana de la Virgen de Guadalupe. Contrarios por completo a miedo que le tenían al uso de las imágenes jos franciscanos, unos jesuitas abiertos a la novedad del mundo americano no le temen a la hibridación cultural. Y no solo admiten la imagen milagrosa sino que los jesuitas alientan las experiencias visionarias, las conexiones de la imagen con los sueños, la irrupción de lo sobrenatural en lo surreal humano. Pero los indígenas, por su parte, supieron aprovechar la experiencia de simulación que contenía la imagen milagrosa para insertarla en un relato otro hecho de combinaciones y usos que desvían, desde dentro, la lectura que imponía el relato de la iglesia. El segundo escenario reúne al barroco popular que del siglo XV y al VI despliega un pensamiento plástico frente al que las élites solo demostrarán indiferencia, silencio o desprecio, con el muralismo que, de Orozco y Rivera a Siqueiros, resignifica en un discurso revolucionario y socialista el didactismo de los misioneros franciscanos y el barroquismo visionario de los jesuitas, esto es, el discurso ideológico y el impulso utópico. Y el tercer momento y escenario es el de hoy, que se halla en la recuperación actual de los imaginarios populares a manos de los guionistas de las telenovelas, las imaginerías electrónicas de Televisa en las que el cruce de arcaísmos y modernidades que hacen su éxito no es comprensible sino desde los nexos que enlazan las sensibilidades a un orden visual social en el que las tradiciones se desvían pero no se abandonan, anticipando incluso las transformaciones visuales de experiencias socioculturales que aún no tienen discurso. El actual desorden del imaginario, simulacros y eclecticismos remite al dispositivo barroco o neobarroco que diría Calabrese, 1989, cuyos nexos con la imagen religiosa anunciaban el cuerpo electrónico unido a sus prótesis tecnológicas, Walkmans, videocaseteras y computadores, Grusinski, 1994, página 213. Pero frente a esa histórica batalla de las imágenes, las imaginerías y los imaginarios, las élites siguen manteniendo un recelo permanente sobre las imágenes, cuyo inicio nos ha contado Ángel Rama en La Ciudad Letrada, Rama, 1985, fue ella la que ha buscado en todo momento controlar la imagen confinándola maniqueamente al campo del arte o al mundo de la apariencia engañosa y los residuos mágicos. Hoy se ha ido abriendo paso sin embargo otra posición que, apoyada en la nueva historia cultural, de un lado recupera la oralidad no solo como herramienta de investigación sino como fuente de conocimiento cultural, y de otro redescubre la línea de pensamiento abierta por Benjamin sobre el carácter estratégico de las tecnologías, en especial las de producción y reproducción de la imagen, en la configuración de la sensibilidad y la ciudad moderna. Hasta Heidegger ha ligado su pregunta por la técnica a un mundo que se constituye en imágenes, identificando a la modernidad con la época de las imágenes del mundo, Heidegger, 1997, páginas 10 a 21. Y Batimo planea la renovadora pista que introduce el sentido actual de la relación entre tecnología y sociedad al afirmar que el sentido en que se mueve la tecnología no es ya tanto el dominio de la naturaleza por las máquinas sino el específico desarrollo de la información y la comunicación del mundo como imagen, Batimo, 1990, página 95. Hay, al mismo tiempo, dos frentes desde los cuales se descalifica o mistifica la cultura audiovisual en la sociedad contemporánea, imposibilitando la comprensión de su envergadura estética y política. La contemporánea ciudad letrada, en la que se atrinchera aún buena parte de los intelectuales latinoamericanos, haciendo que las transformaciones de la visibilidad y su hegemonía social sean percibidas como la más radical de las decadencias culturales y morales de la Ilustración y, por lo tanto, de Occidente. Y, desde el mundo audiovisual, son los propagandistas del milagro tecnológico y los mercaderes globales los que confunden interesadamente sus transformaciones con el advenimiento de ese mito de una sociedad transparente y una democracia sin mediaciones políticas. Ahorrándose la trama de contradicciones y rupturas después de Cristo que está hecha la historia,
y las incertidumbres del presente, mucha de la intelectualidad, en especial la académica, carga a los medios audiovisuales con la causalidad de la crisis de la lectura y del empobrecimiento cultural en general. El amargado desencanto se trasviste de profetismo para proclamar cornodogma el más radical de los dualismos, mientras en los libros se hallaría el último baluarte del pensar vivo, crítico, independiente, frente a la avalancha de frivolidad, espectacularización y conformismo que constituiría la esencia misma de los medios audiovisuales. Es frente a toda una larga y pesada carga de sospechas y descalificaciones que se abre lentamente paso una mirada nueva que descubre la envergadura actual de las hibridaciones entre visualidad y técnica, comienza a rescatar las imaginerías populares como lugar de una estratégica batalla cultural. Las posiciones del dualismo latinoamericano más radical han encontrado apoyo en algunos pensadores europeos de la talla del politólogo italiano Sartori, 1997, quien identifica la videocultura con el pospensiero, es decir, con el fin del pensamiento. Por su parte, uno de los más grandes intelectuales europeos, George Steiner, ha proferido la condena más insólita sobre el rock. Su nueva esfera sonora es identificada con un martilleo estridente, un estrépito interminable que, con su espacio envolvente, ataca a la vieja autoridad del orden verbal. Steiner, 1992, páginas 118 y 121. Y hasta Milan Kundera se ha sumado a la crítica más radical del rock, calificándolo como el aullido estático en que quiere el siglo olvidarse de sí roísmo. Kundera, 199, páginas 247 y 249. Es como si, a medida que el mundo audiovisual se torna socialmente más relevante, y culturalmente más estratégico, se exasperara cierto rencor intelectual, del que ya hablara Nietzsche, y hasta el paroxismo. Ahí está demostrándolo el profundo parentesco entre los títulos de dos libros que, situados en las antípodas de la denigración y la celebración de las tecnologías audiovisuales y electrónicas, convergen sin embargo en la descarada apelación a la metafísica, Homo Videns del europeo Giuseppe Sartori y Ser Digital del norteamericano Nicolás Negroponte. El dilema no puede ser más tramposo: o se desvaloriza la videocultura declarándola enemiga de la humanidad civilizada, o se la exalta como la salvación del hombre actual. En arribos casos tan distantes como el de un politólogo y el de un tecnólogo, la metafísica acaba suplantando a la estética y la política. No resulta entonces tan extraño que ante el vacío de utopías que atraviesa el ámbito de la política se vea llenado en los últimos años por las utopías provenientes del campo de la tecnología y la comunicación, aldea global, mundo virtual, ser digital, etc. Y la más engañosa de todas, la democracia directa. Mangin, 1994, páginas 109 a 131, atribuyendo al poder roísmo de las redes informáticas la renovación de la política y dando por superadas las viejas formas de la representación que pasa por la expresión viva de los ciudadanos. Lo actual se hallaría en la votación por internet desde la casa o emitiendo telemáticamente su opinión. Esto es, convirtiendo la opinión pública en la tramposa democracia de las encuestas y los sondeos. Estamos ante la más tramposa de las idealizaciones, ya que, en su celebración de la inmediatez y la transparencia de las redes cibernéticas, lo que se está minando son los fundamentos mismos de lo público, es decir, los procesos de deliberación y de crítica. Y al mismo tiempo se crea la ilusión de un proceso sin interpretación ni jerarquía, se fortalece la creencia